¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy vamos a hacer una pausa con todos los videos de trasplantes que hemos venido haciendo durante ya un par de meses. Y quiero ya de poco a poco ir retomando el trabajo de rediseño y formación de algunos árboles que, bueno, ya lo van mereciendo. Y el primero en la lista va a ser este hermoso guachipelín de mi colección. Uno de los árboles relativamente recientes que adquirí. Le hice el trasplante a esta maceta y como verán el árbol ha prosperado bastante bien. Es propio de esta especie que luego de la floración pierda un poco de follaje. Es normal que algunas ramas se pierdan, se sequen y otras crezcan, hagan este tipo de cosas que se van para abajo. Y bueno, esto es normal. Esto no tanto, pero la mayoría del árbol crece en esta forma ascendente. Es un árbol tropical. Acá en mi país, en Costa Rica, usted los ve por todo lado, en parques, en carreteras, en supermercados, bueno, en todo lugar donde hay un área verde prácticamente, casi siempre hay un guachipelín, entre otras especies. Entonces, puedo decir que conozco un poco la especie en cuanto a su formación, en cuanto a su comportamiento. Este árbol yo lo adquirí en un vivero común y corriente, no era para bonsai, simplemente era un tronco que me gustó el movimiento, venía podado, yo compré el tronco y lo que brotó, ahí lo he dejado desarrollar desde que lo compré, que será tal vez menos de un año, aproximadamente unos 8 o 10 meses más o menos. Ok. Se llegó el momento de seleccionar el frente. Yo no lo hice en el momento del trasplante, simplemente lo que hice fue sacarlo y ponerlo pensando obviamente en un frente para aprovechar obviamente la duplicidad de tronco que hay acá. Podría ser este frente, podría ser este otro, pero he estado analizándolo, he estado revisándolo y me gusta más un frente que veo acá con un ángulo diferente. ¿Por qué? Porque más o menos por ahí lo que voy a hacer es favorecer la línea de tronco. Siempre tengo obviamente el acompañamiento de una rama lateral o de una bifurcación del tronco, porque si lo pongo así me queda este tronco muy atrás, ¿ok? Pero si hago este cambio en el ángulo, voy a tener protagonismo de ambos troncos, uno un poquito más atrás del otro, obviamente para que no sea tal vez como muy plano, sino que tenga un poco de tridimensionalidad. Y vamos a utilizar estas ramas para darle profundidad al árbol. Vamos a desarrollar una rama direccional y acomodar el árbol. La forma en cómo acomodamos las ramas en este tipo de árboles es no cayendo totalmente como lo está haciendo en este momento estas ramas, así. Esto no es natural, el crecimiento de ellas es más vertical y luego se abre y tiene una serie de movimientos un poco medio sinuosos, no muy marcados, pero sí con cierto movimiento. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para acomodar este árbol. Lo primero que voy a hacer es alambrarlo. Hay que tener cuidado porque la rama tiende a ser un poco quebradiza. Voy a alambrar todas las ramitas que tengo acá para irle dando un poco de movimiento y vamos a ver con un poquito de poda luego el resultado final. Así es que empezamos con el alambrado. Antes de empezar con el alambrado ya general del árbol, quiero enseñarles un truco que a lo mejor la mayoría lo saben, pero nunca está de más repasarlo por aquella persona que está apenas aprendiendo a alambrar. Y es un truco muy sencillo. Obviamente la regla o la sugerencia o la recomendación es que siempre se alambren dos ramas de un calibre similar para que juntas puedan sobrellevar el peso y el movimiento. Ya eso lo hemos hablado en otros videos de alambrado. Pero cuando tenemos una rama, por ejemplo esta, que usted la ve acá, que no tiene tal vez ninguna compañera, entre comillas, cerca donde yo pueda anclarme para llevar el proceso, yo puedo utilizar un mismo alambre y un truco muy sencillo que les voy a mostrar. Utilizamos un solo alambrito, lo pasamos por detrás, normal, como si fuera cualquier alambrado, y lo que voy a hacer, voy a poner esta acá arriba para que no estorbe. Ahora sí, ahí queda mejor. Entonces lo que voy a hacer es, ponga cuidado, pongo el alambre, lo divido más o menos en dos aproximadamente, y lo que voy a hacer es pasar un extremo del alambre por encima
alambrando normal, obviamente 100% contacto, que no hayan espacios libres o espacios vacíos en el alambrado, con cuidado de no pisar o majar brotes nuevos. ¿Okay? Estas especies no se puede alambrar muy tallado, pero sí con firmeza para no dañar la corteza. Ok, yo llego a este punto y con el alambre que me quedó, el otro extremo, igual lo acomodo y lo paso por debajo, siguiendo la línea del mismo alambre que puse al inicio, y estoy duplicando. Es como poner dos alambres pero anclados a una misma rama. Eso funciona también ¿para qué? Para cuando no tengo un alambre tan grueso para una sola rama. Entonces yo lo que hago es que duplico el calibre. Yo estoy usando en este momento alambre de 1,5 milímetros. Entonces al ponerlo doble es como más o menos hubiera puesto un alambre de 3 milímetros, pero eso es un aproximado. Yo lo que estoy haciendo es duplicando la fuerza de tensión de este alambre, quito el exceso y ya tengo alambrada de una forma muy discreta. Vea que nada más es un pedacito de alambre el que pasa por acá, y tengo una rama con suficiente tensión de alambre para mantenerla en la posición que yo quiero. Ahora sí, espero que les haya servido este consejito. Lo voy a aplicar también con esta rama que tengo aquí atrás y continuamos con el alambrado. Bueno, muy bien, se nos vino la lluvia, pero no importa, seguimos por acá. Ya tengo todo el árbol alambrado y lo que sigue es, pues obviamente, darle acomodo a las ramas. ¿Qué hay que tomar en consideración? Como dije hace un momento, la forma de crecimiento natural del árbol. Si yo hago este árbol con las ramas caídas como si fuera un junípero, voy a estar luchando toda la vida porque ellas van a siempre a tirar para arriba y voy a pasar con un problema de gratis que no debería ser. Entonces, yo voy a acomodar la estructura de este árbol, voy a darle cierto movimiento tomando en consideración la línea que tiene este tronco, un poco de movimiento interesante, no muy drástico, un poco más sutil. Tomando en consideración eso, yo voy a tratar de darle ese movimiento a las ramas partiendo de un ángulo ascendente, que es como normalmente ellos crecen, y luego voy a tratar de abrirlo un poco para crear esa copa redondeada propia de la especie. Entonces, igual, como siempre, iniciamos con la rama direccional, que sería esta. Puede llamar la rama direccional, puede llamarla segundo tronco, como usted quiera. El tema es que vamos a empezar con esta parte. Y yo lo que quiero hacer primero entonces es darle un poco más de posición a esta rama. Como verán, tiene un ángulo muy metido hacia el lado trasero. Yo voy a tratar de darle un poco de movimiento de una mejor manera. Hay que tener en cuenta que estas especies son bastante quebradizas, entonces hay que tener ese cuidado de no dañar las ramas. Voy a darles un poquito de movimiento. Más o menos para que el árbol vaya tomando, ahí usted lo ve, una forma un poco más estructurada, un poco más abierta. Esto hay que tomárselo con un poquito de tiempo y de paciencia para asegurarnos que salga bien. Y con las consideraciones del caso, porque es muy quebradizo este árbol, por lo tanto hay que tener ese cuidado. Ok, voy a continuar abriendo estas ramas traseras. Ven, la corteza se desprende muy fácil. Hace una corteza muy linda, de verdad que bastante interesante. La corteza del guachipelín es una especie muy linda para trabajar, pero tiene esas cualidades especiales, podríamos llamarle, de que pues resulta así
bastante quebradiza. Entonces yo lo que estoy haciendo es abriendo espacio con cuidado y con buena letra para evitar que el árbol se me dañe, tratando siempre de dejar las puntas hacia arriba, y ahí vamos llenando poquito a poco. Vamos llenando espacios, que es la forma en cómo vamos trabajando el árbol para que las ramas funcionen. Obviamente lo que ocupamos es que el árbol pues vaya ganando una estructura mejor. Estas ramas sí tienen que cambiar luego por nuevo follaje, nueva ramificación, etcétera, etcétera. Va a ser simplemente un acomodo primario de algunas ramas que, respetando su forma de crecimiento, donde ella baja, sube, se tuerce sobre sí misma, vamos creando esa estructura sinuosa. Ahorita vamos a recortarlo un poco, obviamente, porque está demasiado largo, entonces vamos a favorecer un poco más la triangularidad del árbol. Por ahí. Y ya el ápice, como verá, es un acomodo muy sencillo. Simple y sencillamente es darle apertura a las ramas, ir creando una estructura mejor. Ahí poquito a poco, para ir construyendo el ápice. Y fue más sencillo de lo que yo creía. Ahí que tengo una copa más ascendente, las ramas hacia arriba, un movimiento con un primer ángulo ascendente, y después puedo abrir, irle dando movimiento y dejar que esto se abra un poco. ¿Qué voy a hacer ahora? A podar. Voy a mantener, a fomentar la triangularidad. Voy a quitar algunas puntas por ahí que están de más en el árbol. ¿Para qué? Para que el árbol pueda recuperar de a poco esa brotación. Vamos a ir quitando algunas de estas. Estas hojitas se pueden cortar un poquito a la mitad, no pasa nada. Se puede defoliar el árbol por completo, no pasa absolutamente nada. Simple y sencillamente yo lo que voy a hacer de momento es mantener el árbol así, dejar que se recupere para luego defoliarlo, que ya lo veremos en otro video cómo se defolian estos árboles, y fomentar una nueva ramificación. Yo lo que estoy haciendo aquí es ayudándole al árbol a que cuando abran todas estas hojitas le entre un poco más de luz y eso fomente más la ramificación. Este árbol reduce la hoja de una forma espectacular. O sea, de verdad que impresiona lo mucho que puede reducir esta hoja. O sea, las hojas del guachipelín son hojas bastante grandes. Yo tuve uno de semilla que el tamaño de la hoja completa llegó a ser como de 1 pulgada. Era un espectáculo literalmente ese árbol. Lamentablemente lo perdí, lo dejé mucho tiempo sin control, sin trasplante, y el árbol se dañó. Bueno, de las cosas más difíciles pues a veces se aprende, ¿verdad? Así que de momento vamos a dejar el árbol así, con una recortadita, igual para que pueda fomentar su ramificación. Vamos a cortar esta de acá. Entonces cuando el árbol abra, de nuevo, vamos a tener un árbol con un equilibrio mayor, con una mejor disposición de ramas. Va a entrar bien la luz y nos va a responder mucho mejor el árbol. Lo que estoy haciendo simplemente, como les dije, es
recortar un poco la longitud de estas hojas y usted va a ver que el árbol va a responder, pero a las mil maravillas. El huachipelín es una especie sumamente fuerte para trabajar. Esta sí la voy a cortar completa. Y es una especie muy linda, muy fuerte, muy sencilla de trabajar. Da una floración, pero que es una belleza amarilla. Es una, bueno, el que ve un huachipelín floreado, de verdad que es algo hermoso. Si usted lo ha visto, coincidirá conmigo, y si no, pues búsquela en internet si no las tiene en su país, para que se dé cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Ok, ya he recortado esto. Hacemos unos últimos ajustes en el acomodo de las ramas para que el árbol quede en una mejor forma. Ahí. Ajá. Perfecto. El árbol se ve, pero lo que es hermoso. Nada más acomodar un poquito más acá, bajar esta rama un poquito más, esta un poquito más para acá. Quitamos esta que está así y se ve. Me fascina, pero me fascina cómo se ve este árbol. Y cómo se va a ver, bueno, ya usted verá cómo se va a ver este árbol cuando brote. Va a ser una belleza, literalmente. Esta voy a cortarla aquí para que brote más adentro, y esta la voy a abrir un poquito más. Ahí. Y ahí tenemos primer acomodo. Déjeme ver cómo está el frente. Ahí. Primer acomodo. Obviamente esta al inicio se va a ver un poquito plana, pero la idea es que vaya tomando más cuerpo. Por ahí. Por ahí. Vamos a ver cómo está el frente. Sí. Abrimos esta para acá, abrimos esta para acá. Y ahí tenemos nuestro huachipelín en su primer acomodo de ramas, donde vamos a tener un resultado hermoso en poco tiempo. Ahí está. Bueno, es que mejor imposible. Mejor imposible. Muy satisfecho con el resultado. De verdad que el árbol va a tener una copa bastante hermosa. Y de ahí vamos a poder ir trabajando de mejor forma la ramificación y la disposición de las ramas. Pero es un muy buen inicio. Hacer un poco de espacio acá. Déjenme acomodarles bien el frente, que lo vean ahí. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esto lo podemos bajar un poquito ahí para que se vea. Y ahí está. Un diseño propio de la especie. Una buena línea de tronco. Vamos a darle un poco más de peso a esta rama acá. La idea es que este árbol sea un poquito más ancho, no muy alto, para no alargar mucho y hacerlo verse más delgado, sino la idea es ponerlo un poquito más bajito de acá, pero sí ensanchar un poco más la copa, siempre con ese movimiento de ramas en la condición o respetando la condición natural de crecimiento. Está en una buena maceta, tiene espacio para crecer, fuerte abonado para que el árbol crezca, full sol. Ahora simplemente es dejarlo descansar, esperar la nueva brotación, que él tiende a brotar por todo lado. Así es que vendrán muchas más ramas para poder ir acompañando esto, y luego simplemente es irle dando acomodo, luego trabajar la reducción del follaje y tenemos un árbol precioso para poder disfrutar de su forma, de lo especial de su corteza y una floración que es
un espectáculo. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.